Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ahora sí, continuamos el día de hoy. Vamos a seguir con el estudio de la vida de Moisés bajo el título Todo me sale mal y nada me sale bien. Así es que continuamos, pero nos hemos parado un poco en la vida de Moisés en este tiempo difícil que él está viviendo. Entonces, hoy queremos continuar y también podemos dirigirnos al Señor en una palabra de oración. Señor, tú tienes tus propósitos en cada uno de nosotros y en este tiempo guíanos para ver tu voluntad, para ver qué es lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí ya hemos visto varios pasajes de la vida de Moisés en Éxodo, y ahora queríamos pararnos un poco en el versículo 15. Dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón. Ayer vimos la huida, la salida de Egipto. Así es que, y de ahí este versículo termina diciendo: y habitó en la tierra de Madián. Entonces, ahí vemos a Moisés llegando a una tierra, de príncipe a extranjero, de ser alguien que tenía todo, a ser un perseguido de la justicia, y ahora a vivir en un lugar diferente. Pero quería centrarme ahora en la vida de Moisés y pensar cuál fue el propósito de esa huida, ¿no? Y vemos ahí cómo trabajó el Señor en su vida. En el versículo paralelo, como vimos ayer, en Hechos 7:29, dice: al oír esta palabra, Moisés huyó, ¿no? Fue un fugitivo. Y de ahí continúa este pasaje, dice: y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y en el versículo 30 nos va a decir: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Vamos a quedarnos en este tiempo de la tierra de Madián. Entonces, ahí vemos una circunstancia completamente difícil. Pero tal vez no entendemos la magnitud del problema y ver cómo está viviendo ahí Moisés. Primero entendamos que Moisés tenía una vida diferente, tenía autoridad. Por eso se acercó al egipcio y tomó en mano propia la justicia. Por eso quiso acercarse a los hebreos y les dijo: oye, sepárense, dejen de pelear. Quiso ya ejercer autoridad y tomar decisiones. Así es que era un varón realmente con autoridad, ¿no? Frente a muchos. Salía del palacio. Pero cuando vemos que él salió huyendo y fue a una tierra en la cual realmente no tenía nada de lo que había disfrutado sus 40 años. 40 años que cambió completamente en un día. Un día mata al egipcio y al día siguiente está huyendo. Cambió completamente las circunstancias. Así como cuando se ha visto la pandemia, de un día para otro cambiaron todo. Dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de reunirnos como familias. De un día para otro cambió todo. Y vemos ahí Moisés cambiando la vida, de los trajes de lujo a vivir en el desierto, soportando la arena, el calor, no sé. Pero ahí vemos que empezaba 40 años en el desierto, en la tierra de Madián. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué Moisés tenía que pasar por este tiempo tan difíciles? Quisiera que vayamos a Números y vamos a ver cuál era el propósito, qué se estaba buscando en la vida de Moisés en este tiempo de persecución. Entonces, en Números 12, versículo 3, podemos ver, dice, están describiendo a Moisés y dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo era manso? Si había matado al egipcio, si había estado llamando la atención a los hebreos.
Entonces este tiempo en el desierto buscaba formar el carácter de este Moisés, completamente preparado, hermoso, dice, y seguro tenía toda la preparación para la guerra. Pero el Señor estaba buscando a un hombre manso para utilizarlo después. ¿Cuántos de nosotros podemos ser descritos en el tiempo en el que trabajamos y servimos en la iglesia como unos hombres mansos? Muchos tal vez no tendríamos esa descripción, ¿verdad? Moisés tenía esa descripción de ser un hombre impetuoso. Por eso es que fue y mató al egipcio. Y ahí estamos viendo un hombre ya útil para el servicio, con esa mansedumbre que se requería, para liberar al pueblo, pero para guiar también al pueblo. Bueno, nos vamos a Isaías 48:10. Y si vemos ahí, después de observar cómo Moisés estaba siendo formado, realmente vemos cómo el Señor trabaja en todas las áreas de nuestra vida. Vemos cómo a veces tiene que tocar lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que Moisés se sentía tan bien teniendo esa energía. Pero vamos a ir a Isaías, en Isaías 48, y vámonos al versículo 10. Y vamos a encontrar cuando Dios está reprendiendo la infidelidad del pueblo de Israel. Y veamos qué pasa con la descripción también de nuevo de Moisés. Entonces en el versículo 9, para dar el contexto, y después el 10, vamos a ver, dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Y en el versículo 10 dice: he aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicciones. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Aquí vemos claramente cómo Dios está reprendiendo al pueblo de Israel por su infidelidad. Y Él está refrenando la ira. Y ahí el Señor está diciendo que Él tiene tanto amor para cada uno de nosotros, que Él refrena esa ira, no, para alabanza de su nombre. Entonces, he aquí te he purificado. ¿Cuál era entonces ese tiempo en el desierto que había iniciado ahí con Moisés? La finalidad era purificarnos. A veces nos sentimos tan presionados con estas circunstancias, pero no vemos la razón y el propósito de Dios en ese tiempo de persecución y en ese tiempo en el extranjero, fuera de nuestra tierra. Entonces, no sé si alguna vez tú has estado en ese tiempo viviendo persecuciones, pero ahí veo a un Moisés creciendo para que después lo describan como un hombre manso. ¡Qué cambio!, ¿verdad? ¡Qué cambio! Bueno, entonces, ¿qué quería el Señor? Quería convertir a este hombre no en un príncipe, sino en un libertador. Alguien que ayude a que el pueblo entienda que de la mano de Dios podemos ser liberados de nuestras opresiones. Vemos a un príncipe, y ahora yendo al desierto vemos a un pastor. El Señor quería un pastor, no un príncipe. Finalmente, es interesante cómo analizar la cultura ahí en el pueblo egipcio. El hecho de ser pastor para los egipcios era abominación. Y algunos me dirán: ¿en serio? Sí. Miren, un príncipe de palacio en Egipto, al lado del faraón, y ahora va a ser pastor. Veamos cuánta humillación era ser pastor. Y vámonos a Génesis. Entonces en Génesis vamos a encontrar pasajes en los cuales describen esta profesión
de ser pastor. Entonces, en el capítulo 46, en el versículo 34, nosotros encontramos la descripción de este oficio. 34 dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Para los egipcios el peor trabajo era ser pastor. Para los egipcios era abominación. Realmente odiaban a los pastores. ¿Y qué pasó ahora con la vida de Moisés? De príncipe, de autoridad, a ser pastor. Entonces Moisés ahí podría decir, no, todo me sale mal. Estoy yendo al desierto y a ocuparme en una profesión, en una ocupación que era humillante para él. Pero Moisés tuvo que ver la mano de Dios. Él tenía un propósito, que él sea un hombre manso y que sea el pastor de su pueblo. Wow. Esperamos que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta, que el Señor motive tu corazón, que tú puedas ser moldeado por el Señor y ser manso, pero también ser un pastor, alguien que guía, alguien que orienta, alguien que puede ayudar a una oveja del Señor al redil. Te animo que tú seas y tengas esa actitud frente a la obra. Que el Señor te guíe. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los que nos siguen a través de este medio, y el día de hoy tenemos el agrado de tener la presencia de un pastor que lo conocí muy joven y ahora en un cargo de autoridad, y realmente para mí es un privilegio tenerlo, José Silva Oliveira. Gracias por estar con nosotros y darte este tiempito. Bueno, la finalidad ahora de nosotros es tener entrevistas, ¿no?, a varios líderes denominacionales, y pensando en el retorno a las actividades de culto, tenemos ya en forma presencial, tenemos que ver cómo está la iglesia, cómo está asumiendo ese reto de volver después de cuánto tiempo a las actividades presenciales. Entonces, tal vez primero, querido José, Pastor José, si puedes presentarte y el cargo que llevas adelante en Esmeralda Madureira. Amén, Pastor Henry, gracias por la oportunidad, por este tiempo, saludar a todos los pastores, amigos, hermanos que van a estar acompañando. Bueno, yo soy, como ya dijo el Pastor Henry, el Pastor José Silva Oliveira. Soy presidente ejecutivo de las Asambleas de Dios de Esmeralda y Madureira, ¿no? Tenemos alrededor de unas 140 iglesias en todo el país. Y bueno, aquí estamos para poder servir, pues, querido pastor. Excelente, Pastor José. Entonces, en la línea en la que estamos haciendo las entrevistas, realmente es interesante encontrar la multitud de opiniones y de visiones en cuanto a las denominaciones. Cada uno tiene una forma de hacer las cosas. Y bueno, hoy queríamos conocer de la voz del presidente de la denominación, cuál es la postura ahora en este tiempo en el cual estamos retornando a las actividades de culto en forma presencial. ¿Cuál es la postura entonces de Esmeralda Madureira, de Asambleas de Dios Esmeralda Madureira, respecto a este retorno? Entonces, ¿cuál ha sido la posición que ustedes han tomado, Pastor José? Amén, Pastor Henry. Bueno, estuvimos muy ansiosos de poder ya tener la oportunidad de retornar a los cultos presenciales, porque son 5 meses que hemos quedado con la iglesia cerrada, nuestras iglesias a nivel nacional cerrada. Y bueno, pues vemos la necesidad de los hermanos, la necesidad de que la obra pueda seguir andando como tiene que ser. Cuán importante es que los hermanos puedan estar juntos en la iglesia, en el templo, ¿no? Porque a veces en un tiempo como este nos malacostumbramos a acomodarnos, ¿no?, en casa, pero la Biblia nos manda a congregarnos. Es fundamental para el desarrollo de los dones y talentos
de la iglesia y bueno, del fortalecimiento también de cada uno. Y para nosotros es tan importante ya este hecho. En algunos lugares en el país donde se abrió ya antes el que se puedan congregar, nuestras iglesias ya empezaron a funcionar apenas se dio la oportunidad. Inclusive acá en Cochabamba, bueno, en Sacaba también ya se abrió, se dio esa posibilidad de que las iglesias puedan abrir, y nuestras iglesias en ese sector todas ya empezaron a funcionar, ¿no? Con todas las medidas de seguridad que se requiere, pero sí se comenzó a funcionar, ¿no? Lo único que nos perjudica un poco es el tema de los horarios, pero aún así el pueblo vimos ya la ansiedad en ellos, estaban esperando, tanto es que nos sorprendieron de alguna manera el hecho de que puedan estar yendo, participando, no importando el horario, ¿no? Qué lindo, Pastor José. Realmente entonces ya ese retorno es inminente, y parece que, bueno, en el resto del país yo creo que ya un poco más va a tenerse la apertura a partir del 1 de septiembre. Entonces, ¿qué recomendaciones ha entregado la denominación a cada iglesia local perteneciente a la Asambleas de Dios Esmeralda Madureira como una política institucional, tal vez en este tema, para combatir los contagios o tal vez evitar, ¿no?, que la pandemia siga corriendo? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes han dado? Bueno, hemos instruido nosotros enfáticamente, ¿no?, a través de documento, inclusive a nuestras iglesias, que se tomen todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Con relación a los distanciamientos sociales, al uso de máscara, al alcohol en gel, al tener algo para poder lavarse las manos, en el ingreso, ¿no?, para el aseo de los zapatos, también para los chorros que se ponen, ¿no?, para que haya una cierta desinfección, bueno, para quitar, digamos, cualquier residuo de virus que pueda haber, y también el hecho de que los templos puedan tener la debida, ¿cómo se llama? El hecho de que se haga no es fumigación, la desinfección, ¿no? Para que se haga la desinfección. Entonces, hemos nosotros instruido con documento, inclusive, o sea, mandando cartas a nuestras iglesias, a que si van a abrir, ¿no?, según lo que cada municipio pueda determinar, entonces pueda tomarse todas estas medidas justamente para evitar el contagio, y también dentro de la iglesia, ¿no?, tener la separación, si es con sillas, ¿no?, la separación de las sillas, y si es con bancos, colocar los lugares donde pueden sentarse y donde no, y la capacidad respectiva, ¿no?, en el 30%, y bueno, tomando todas estas medidas justamente para evitar los contagios, y también para que podamos estar como ejemplo en la sociedad, ¿no? Qué bien, Pastor. Entonces, ahora quería hacerle una pregunta personal. Como pastor, y habiéndolo conocido hace tanto tiempo, sabemos quiénes tienen ese corazón de pastor. Y yo creo que ahí en la iglesia, usted, el día en el que han dicho que van a volver a la iglesia, no sé si ha estado en alguno de esos inicios de la actividad, pero ¿cuál ha sido el corazón? ¿Qué ha sentido el Pastor José volver a reunirse con los miembros, los integrantes de las iglesias? No sé, ¿cuál es el sentimiento pastoral que usted nos puede compartir, tal vez, ese testimonio? Bueno, primero, como directiva de pastores, nosotros nos reunimos paulatinamente cada semana, ¿no?, con el equipo que tenemos, y retomamos nuestra reunión, y realmente fue una alegría impresionante, ¿no?, para nosotros como pastores estar en eso. Y después, bueno, la iglesia que tenemos aquí en el centro de la ciudad, en el Prado, no la abrimos todavía, pero sí hemos acompañado la apertura de la iglesia que tenemos en la carretera Sacaba, de las iglesias que tenemos en Sacaba, pero principalmente en la iglesia Esmeralda, en la carretera Sacaba, ¿no? Pues fue una alegría sin medida, ¿no?, el hecho de poder tener la oportunidad de estar delante de la congregación, ¿no?, en el púlpito, con la Biblia abierta, con el micrófono en mano, y poder ver a los hermanos, ver la alegría de ellos, porque cuando estamos haciendo las live en el Facebook, nosotros estamos delante de la computadora o delante del celular haciendo eso,
Y bueno, pues es diferente poder predicar a un equipo electrónico. Sabemos que la gente acompaña en la red, pero es otra cosa estar con la gente ahí en la iglesia, ¿no? Y realmente es algo que no tiene explicación, ¿no? Cuán importante es lo que la palabra nos enseña del hecho de poder congregarnos. Nos fortalece demasiado, y a nosotros los pastores pues nos llena de tanto gozo el poder ver a los hermanos otra vez, ¿no? Así es, querido pastor. Para terminar, queremos pedirle que usted sabe que ha habido varios pastores que han partido a la presencia. También su denominación ha tenido varios hermanos sufriendo en su salud los problemas del COVID-19. Entonces, queríamos pedirle cuáles son las palabras de ánimo del pastor José para esos hermanos, para esos miembros, para esas familias que han pasado momentos difíciles y que ahora también varios de los pastores, después de todo este tiempo, están todavía sufriendo los embates de las consecuencias de la enfermedad, ya sea en el tema físico, espiritual, tanta violencia que se está dando también en la sociedad, pero también económicamente, no haber tenido reuniones, y sabemos que el sostén de un siervo es a través de la iglesia también, ¿no? Entonces, ¿qué podía decir el pastor José como unas palabras de ánimo a estas personas, estos hermanos que han pasado estos tiempos difíciles? Bueno, primero a los consiervos que han partido, bueno, a las familias, ¿no?, de los consiervos que han partido. Para nosotros, en nuestra humanidad, realmente nos causa mucha tristeza, ¿no?, el no poder verlos más. En una reunión de Iglesias Unidas, de ANDEP, tenemos algunos consiervos también de la denominación que han tenido que partir, y nos duele mucho. Hemos estado acompañando a las familias, pero sabemos que ellos están en el Señor, ¿no? Descansan en el Señor, y a nosotros nos toca continuar acá firme, esperando el momento en que volvamos a encontrarnos. Entonces, bueno, que el Señor fortalezca a estas familias, que el Señor sea dando la gracia necesaria, y bueno, confiemos siempre en el Señor, ¿no? Y para los que están, bueno, para las familias que han perdido familiares, que han perdido un papá, una mamá, un tío, un hijo, un familiar, que el Señor pues les dé el fortalecimiento, y que nosotros estemos bajo la promesa de la palabra, ¿no?, de que un día estaremos juntos otra vez. A nosotros nos continúa a seguir batallando, luchando, y los que partieron pues ya están con el Señor, ¿no? Y bueno, pues a quien esté todavía batallando con el tema de la enfermedad, tal vez, ¿no?, con el temor del virus, tal vez está en un lecho de hospital, tal vez algunos ya están hasta, no sé, en una terapia intensiva. Bueno, confiemos en el Señor. Nosotros, mientras hay vida, esperamos en que el Señor pueda hacer el milagro. Creemos que Dios lo puede hacer. Y bueno, si el Señor decide llevar, entonces es su soberana voluntad. También nos rendimos a ella, pero mientras hay vida, pues confiemos, creamos en el Señor, porque Él es Dios poderoso. Y sé que esto también, este tiempo trae momentos duros de crisis, ¿no? Sabemos que la sociedad se convulsiona con todo esto. No es fácil, pero nosotros entendemos, ¿no?, la experiencia particular mía, porque como decías, Pastor Henry, nosotros dependemos de cómo la iglesia vaya contribuyendo, ¿no?, teniendo el amor para ser fiel en su diezmo, su ofrenda. Y en este tiempo pues ha sido un tiempo tan difícil para las iglesias, para nosotros como pastores que dependemos de eso. Pero hemos visto, yo particularmente vi la mano de Dios cuidando de una manera sobrenatural, en cosas que no me imaginaba, cómo el Señor proveyó en cierto momento, ¿no?, para pagar las cuentas que tenemos, las responsabilidades como iglesia, las responsabilidades sociales que tenemos como iglesia, ¿no? El cuidado de Dios en mi hogar, no dejando faltar, supliendo. Es increíble. Yo soy testigo fiel de la mano poderosa de Dios cuidando, y hasta el día de hoy vemos cómo el Señor no dejó faltar. Entonces confiemos, creamos que Dios, Él está ahí para poder estar al tanto
de sus hijos, de sus siervos, de todo aquel que le busque, ¿no? Amén. Gracias, querido pastor José. Un cariño primero a la familia y a ustedes, pero también un saludo fraterno de la Asociación Nacional de Evangelistas de Bolivia, a la denominación Asambleas de Dios Esmeralda Madureira, a cada iglesia y congregación un saludo fraterno. Podemos solo mandar abrazos virtuales porque no podemos darle el abrazo que quisiéramos, pero esa muestra de cariño hacia ustedes, los queremos, estamos al pendiente siempre de todas las cosas que están pasando y queremos seguirles sirviendo. Entonces, gracias por este tiempo, pastor, y realmente es lindo compartir diferentes experiencias, diferentes posiciones y cada expresión de hermanos, algunos de la tercera edad, otros de la nuestra, ¿no? Ya jóvenes, adolescentes, nosotros todavía, sí, ¿no? Estando ahí, creciendo en la obra y en el ministerio, y realmente podemos crecer con todo lo que nos han compartido. Entonces, muchas gracias, Pastor José. Sus palabras de despedida, entonces, antes de despedirnos. Amén, Pastor Henry. Gracias por este tiempo, ¿no? Por la oportunidad de dirigirnos a la iglesia en Bolivia. Que el Señor bendiga al presidente de ANDEP, el pastor Munir, a quien amamos mucho. Que Dios te bendiga mucho, Pastor Henry, por toda la gestión que haces en favor de la obra del Señor, de la iglesia del Señor, ¿no? Y que Dios pueda bendecir a cada pastor, a cada hermano, ¿no? Que la mano del Señor esté sobre nuestra nación, sobre Bolivia, ¿no? Y que en nombre de Jesús nosotros continuemos marchando hasta que el Señor decida recogernos o que estemos en su presencia. Amén. Muy bien, hermano, muchísimas gracias, que el Señor realmente le bendiga y nos vemos en otra oportunidad con otros temas, porque vamos a ir compartiendo una multiplicidad de temas, y sabemos que ustedes como denominación tienen una expertise en la obra social, en la obra misionera, así es que muy pronto estaremos compartiendo otros temas. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad, pastor. Amén. Bien, hermanos, después de la entrevista, cómo disfrutamos, ¿no? de la comunión con los hermanos y de escuchar lo que el Señor hace en sus vidas y lo que el Señor ahora está guiando a su iglesia en Bolivia a través de las denominaciones y los líderes. Entonces, ahora pedirles que podamos esperar el día de mañana una entrevista también completamente diferente y de otro siervo que ha pasado un tiempo difícil con el COVID-19. Y lo tenemos ahí ahora listos para el servicio. Así es que el día de mañana tendremos al pastor Andrés Velázquez Barrientos. Él es el pastor principal de la Iglesia Vida Nueva de la Misión Bautista Internacional. Queremos escuchar su testimonio y que sus palabras sean de ánimo para cada uno de ustedes. Los esperamos el día de mañana también con esta entrevista. Hasta el día de mañana, si Dios lo permite.